Bienvenidos a una nueva función del ciclo de la luna. Hoy tenemos la presentación de Cocaine Wars del año 1985 de Héctor Olivera, también conocida como La Muerte Blanca en nuestro país. ¿Cómo anda Fer hoy? Bien, todo perfecto. Estamos muy emocionados por poder ver esta película y encima que tenemos invitados especiales ahí. Exactamente, hoy verán que nos acompaña Andrés Febrier. Él es el autor de Hollywood en Ton Torcuato, Las aventuras de Roger Corman y Héctor Olivera. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto que nos acompañes hoy acá. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un placer charlar con ustedes. Bueno, Eh, el placer es nuestro, sí, súper la verdad, agradecidos. felicitaciones por el libro, porque la verdad que es una cosa completamente adictiva. No me duró mucho, me encantó. Y de hecho creo que nos Gracias. inspiró un poquitito a dedicarle este mes también, por lo menos a mí, cuando Fer me lo propuso, hacer un mes dedicado a la producción de Roger Corman. Yo hace poco había leído el libro, así que me vino... Sí, sí, son esos libros si bien el libro tiene muchísima información, son esos libros que te los devorás en 2 días, te lo devorás el libro, porque es muy adictivo. Es impresionante. Exactamente. Para los que nos Bueno, gusta este me tipo alegro. de material, es Me impresionante. alegro. Una preocupación era que sea como demasiado abrumador y mucho dato, No, pero no, no. Tiene muchísima información, tiene muchísima data, pero es súper adictivo el libro. No, está buenísimo. Yo me alegro. te quiero preguntar directamente, yendo directamente a La Muerte Blanca o Cocaine Wars, todas las películas previas que se habían hecho de las producciones, de coproducciones entre Corman y Olivera eran bastante diferentes a lo que fue Cocaine Wars. ¿Cómo fue que Olivera llegó a dirigir este proyecto cuando antes se había hecho cargo solamente como productor y de películas de Sword and Sorcery, por no decir todas hasta ese momento? Sí, antes de esta habían sido todas películas de espada y brujería, y al principio Corman mandaba directores estadounidenses para que dirijan las películas. Claro. Lo que ocurrió es que cuando se estaba filmando la tercera de la saga, que es Wizards of the Lost Kingdom, Sí. protagonizada por Boss Benson, filmada parcialmente en las cataratas, hubo unos desencuentros incluso bastante violentos entre Boss Benson y el director que había mandado Corman, y a la semana Corman decidió despedir al director por teléfono desde Los Ángeles, y entonces Olivera de apuro agarró la dirección de esa película, sin haber leído el guión, sin tener ninguna idea incluso ni sabía de qué iba la historia, nada. Se hizo cargo de apuro, resolvió. Olivera, un tipo con mucho oficio, ya tenía décadas encima de cine como productor y como director, y resolvió algo que a Corman le convenció, digamos. La película no es buena, pero tampoco es un desastre en los términos de las producciones argentinas de Corman. La terminó Este, con el tiempo y el dinero que hacía falta y para Corman ya es suficiente. Exactamente, y además pudo lidiar con Boss Benson, que era un tipo, ¿viste? Un rubio de 2 metros, Ah, cinturón negro de judo, un tipo muy prepotente. Bueno, pudo lidiar con eso, resolvió la Bien, película se Olivera. hizo, y entonces Corman se dio cuenta de que no tenía demasiado sentido mandar directores, que además en general eran directores poco conocidos, con poca sí, poco experiencia, conocido, claro. algunos debutantes. Eh, Entonces se dio cuenta que Olivera podía dirigir. y Ahí. antes el proyecto, otra cosa que me pareció bastante graciosa, un título bien Corman, cuando se empezó a planear este proyecto y que de hecho se iba a filmar en Santa Cruz de la Sierra, era The Bolivian Connection. Más de explotación Corman no se consigue. ¿Qué cambió desde ese momento, más allá de la locación que iba a ser en Bolivia y bueno, resultó ser bastante caro, me parece, y lo tuvieron que trasladar al norte del país? ¿Qué cambió del proyecto desde ese momento hasta lo que terminó siendo Cocaine Wars? La idea original de esta película fue concebida en Argentina, a diferencia de las anteriores. Claro. Todas las anteriores se hicieron con ideas que aportaba Corman desde Estados Unidos, y acá la propuesta nació de Argentina con una idea de Olivera y un tratamiento de la historia previa a la escritura del guión que escribió David Viñas, nada menos. Uh-huh. Ese tratamiento que intentaba poner una historia de acción, digamos, suspenso-acción, en el contexto del negocio de la droga en Latinoamérica, que en ese momento estaba como muy en boga y en los medios, etc. Ahí surge el proyecto. A partir de ahí, Corman manda un guionista, se hace una investigación pensando en la posibilidad de filmar en Bolivia. Olivera decide no filmar en Bolivia por distintas cuestiones, por cuestiones logísticas. Según él, era muy difícil encontrar actores bolivianos
que dieran el rol, actores argentinos que pudieran hacer de bolivianos, digamos. Claro. Para resolver todo eso decidieron filmar en el norte argentino, básicamente en Jujuy y Salta, y trasladar la acción a un país imaginario, que la película se llama San Pedro, Sí. que viene a ser un país random sudamericano. Centroamérica, sí. Sí, casi. En un momento nombran que es centroamericano el país, pero igualmente tiene como una cierta estética similar, sobre todo en la ropa de los militares y todo, tiene como una estética muy similar a lo que sería Bolivia. O sea, te da como la idea de pensar de que podría haber sido Bolivia. Sí, es posible, es posible. Es una cosa medio genérica que intenta como no quedar pegada a ningún país real, ni a ninguna situación o coyuntura política del momento, y toma un poco cosas de todos lados. Sí, Con eso arman. Y efectivamente el título original era The Bolivian Connection, la conexión boliviana. Cuando se descarta Bolivia como locación, se empieza a pensar en un título que es el que finalmente quedó en el estreno local de la película, que es La Muerte Blanca, y en inglés iba a ser The Thin White Line, la delgada línea blanca. me encanta el título también, muy interesante. Olivera viaja a Los Ángeles a verlo a Corman y para cerrar cuestiones de la película que ya estaban preproducción, y Corman, entusiasmado, le dice, tengo el título, y le muestra la tapa de ese fin de semana de la revista Time, que se titulaba Cocaine Wars, y era un artículo muy largo sobre el conflicto en torno al tráfico de droga en América Latina. Sí. Corman afanó el título de ahí, no solo el título, afanó la tipografía de la tapa de la revista Time, y si ves el afiche de la película, el afiche estadounidense, del VHS, por ejemplo, es una copia sí. de la tapa de la revista Time. Sí, hoy lo vi, ahí es, y la verdad es bastante. Sí, aparece, sí. Bastante bueno. Algo de inversión también muy interesante es que Lupi y Rani no quisieron ser doblados y ellos practicaban bien los textos en inglés para poder quedar ellos en la película, algo que también fue bastante diferente a lo que fue hasta ese momento con los actores argentinos, que en su mayoría eran doblados. También que ellos tenían un rol mucho mayor, pero bueno, me imagino que también habrá sido un desafío. Sí, además por fonética, ¿no? Porque ninguno de los dos hablaba inglés. Ah, mirá. Entonces, salió bastante bien. Entonces, yo volviendo a ver la película, la verdad pensé que ya tenían por lo menos una base de inglés, porque la verdad que está muy bien, se les salió muy bien. Zafan, digamos. Claro. Lupi, que fue un actor extraordinario, siempre tuvo algún problema de dicción, y acá tampoco, pero digamos, el tema es que Olivera tenía claro de entrada por el tema que la película tenía potencial, o él creía que tenía potencial para estrenarse en los cines argentinos. Entonces decidió, a diferencia de las anteriores, donde los actores argentinos eran o pibes poco conocidos que recién empezaban, o por ahí algún actor más o menos conocido, o como Víctor Bo, pero en roles secundarios. Claro. Acá eran muchos actores importantes que estaban en un momento de bastante popularidad, que venían de protagonizar cosas importantes en el cine. Entonces, decidió eso como para tratar de armar una película con potencial comercial para las salas argentinas, ¿no? Por eso hubo dos versiones de la película. Eso justamente te quería preguntar. Esta película no encontramos subtítulos para pasarla, así que la subtitulamos nosotros. Así que la pude ver casi cuadro por cuadro por primera vez en mi vida, la versión norteamericana. Y comparando un poco con la versión argentina, que está en YouTube, lamentablemente no tiene una muy buena calidad la versión argentina. La versión norteamericana está remasterizada ya en 2K, me parece, la versión argentina no lo tiene. Y encontré esos pequeños cambios donde yo pensé que iban a ser muchos más circunstanciales a la trama, pero después leí en tu libro que me encantó, que es que en realidad Corman tenía ese truco de cortar unos fotogramas al principio de la escena y unos fotogramas al final. Y volviendo a ver la película me doy cuenta cómo a veces el diálogo empieza muy, muy sobre el corte y ahora entiendo perfectamente cómo es esa otra versión. Sí, tiene todo como una edición más corta y más ligera la versión estadounidense. Ahí es donde más se nota. Esa anécdota que contás en el libro es fantástica. A mí me reí mucho con eso. Sí, bueno, Corman toda la vida fue un tipo muy, muy pillo, digamos, ¿no? Un tipo de estar ahorrando el mango, pichuleando, y además un tipo con un oficio extraordinario a esa altura. Y entonces sí, una de sus tácticas universales, digamos, para cortar el metraje de una película, teniendo en cuenta que las películas se hacían en fílmico, se estrenaban en fílmico, había que hacer copias para estrenar en los cines,
el fílmico tiene una extensión medida en metros, entonces si la película es más larga se necesita más material o más latas de material. Claro. Entonces Corman decidía, si le sacás 2 fotogramas a cada plano, al comienzo y al final, en ese proceso aplicado a toda la película, ganás 5 minutos, o sea, cortás la película 5 minutos sin que se note, sin que la trama cambie, sin que ningún aspecto narrativo sea trastocado ni nada. Lo que es interesante ahí también es que hay 2 versiones de la película. La versión argentina, que se estrenó en los cines de Argentina, es un poquito más larga, tiene algunos diálogos, algunas pequeñas escenas que no están en la versión estadounidense, y sobre todo está mucho más hablada en castellano. Claro. Sí. En la versión estadounidense hay escenas que se filmaron 2 veces, una hablada en inglés y otra hablada en castellano, pensadas para las 2 versiones. Y además lo que esa película permitió es un encuentro único, que es, que yo lo cuento en el libro a partir de un testigo presencial, que es Olivera y Corman trabajando juntos en la mesa de montaje, en los estudios Citeco, y discutiendo sobre la película. Corman acababa de ver la película en el corte de Olivera, llamémoslo, que era el corte argentino, y se ponen a discutir acerca de la película, y Corman le cuestiona la duración, y Olivera defiende el tema, y ahí Corman hace el cálculo que dice, mira, con tu película tenemos tantos metros más de celuloide que usar, y entonces por tantas copias para el estreno, y hace todo un cálculo y le termina diciendo, esto nos va a salir tanta más guita que si le cortamos tanto y en vez de durar 100 minutos dura 90, no me acuerdo exactamente los. O sea que Olivera, más allá de ser una película para encargo, tuvo bastante libertad para la versión que se estrenó en Argentina. Sí, para la versión que se estrenó en Argentina tuvo todas las libertades. Después Corman hizo su versión, claro, y retocó sus cosas, los diálogos en inglés, cortó con este esquema que contamos recién, o incluso sacando, por ejemplo, planos de establecimiento. La música también es bastante diferente. Es distinta. Retocó la música exactamente y la adaptó a lo que él creía que era el mercado estadounidense. De todos modos, eran películas que tenían un estreno en cines en Estados Unidos muy limitado, y después iban derecho al mercado del VHS, que en ese momento estaba creciendo y era muy grande. Y Andrés, volviendo un poco a más el libro en general, ¿cómo nació cuál fue tu primer acercamiento a las producciones de Corman en Argentina? ¿Y cómo derivó eso a que escribas un libro al respecto? Empezó de casualidad, como siempre, googleando y dando vueltas por internet y buscando cosas para ver y películas raras y qué sé yo. Me topé debe ser 15 años o un poquito más, con una película titulada en inglés, hablada en inglés, con Víctor Bo, con Susana Traverso. Y dije, ¿esto qué es? Filmada en Argentina, Corman de productor, digo, ¿cómo nunca supe de esto? Y empecé a googlear, empecé a buscar las películas, vi que eran más de una, que eran unas cuantas, me bajé las que había, que en ese momento en general eran ripeos del VHS sin subtítulos. Yo en esa época no hablaba inglés, entonces las veía, pero me quedaba un poco afuera, bueno. Y ahí me metí, me llamó mucho la atención, empecé a googlear, vi que no había nada, había muy poco, y sobre todo no había algo que totalice la experiencia, digamos. Ahí fue cuando descubrí el libro de Curveto, Babilonia Gaucha. Entonces escribí una serie de posts para un blog que tengo, que ahora está un poco abandonado, pero que tengo hace más de 10 años. Y con eso como que sacié mi curiosidad inicial entre ver las películas que se conseguían, que no eran todas, el libro de Curveto, googlear cosas por ahí, qué sé yo, sacié mi curiosidad, escribí algo. Y un tiempo después me escribió Sergio Salgueiro, que tenía una editorial en ese momento, Fan Ediciones, que estaba publicando libros sobre cine hechos en Argentina. Sí. Y me propuso escribir algo. Y a mí me gustó la idea, él tenía la idea de incluir esta historia en una colección que estaba sacando. Yo le dije que me parecía que en la colección era podía quedar un poco chico el espacio, entonces le propuse hacer algo más grande. Me enganché, me puse, empecé a agregar, tardé mucho, bueno. Finalmente no se pudo publicar en esa editorial, la editorial después tuvo problemas económicos, dejó de publicar. Yo tardé demasiado, porque yo mientras tanto trabajaba, hacía otras cosas y me ponía algo en el libro, el entusiasmo iba, venía, decaía, levantaba. No, aparte como y ahí fue que empecé. La investigación es increíble, debe haber sido, porque tenés entrevistas, tenés ir a notas de diarios del interior, notas de diarios de acá, de Capital. ¿Cómo fue la recolección de todo eso? ¿Cuánto tiempo te llevó? Sí, claro, tiene muchas anécdotas personales, digamos, eso es lo llamativo. Está todo, toda la data intercalada, está muy interesante eso.
Y el libro tiene 25, 27 testimonios de primera mano, gente que habló conmigo. Algunos son gente de afuera, actores extranjeros que vinieron acá, o en general actores, uno de los productores que mandó Corman, que vino para casi todas las películas. Los contacté por mail y les mandé preguntas, me contestaron, y después empecé a contactar a la gente de acá. Empecé por Olivera, que amablemente me recibió en ese momento en sus oficinas de Aries en Palermo, y ahí fui buscando y encontrando gente, y alguno me decía, che, pero tal otro se acuerda mejor, y iba a buscar a tal otro. Y después me pasé semanas enteras en la biblioteca de la ENERC, revisando publicaciones viejas, por ejemplo, la revista Heraldo de Cine, que se publicó en Argentina desde, creo yo, desde los 20 hasta fines de los 80, tenía información semanal muy detallada sobre la industria. Era una revista pensada para la industria del cine. Pero tenía datos muy precisos sobre Olivera viajó a Estados Unidos para ver a Corman, el próximo proyecto es tal, llegó el guionista tal que va a trabajar. Todos esos pequeños datos que por ahí sueltos no hacen la gran cosa, pero me ayudaron a... Claro, y lo más importante fueron los testimonios. Claro. Hablar con gente, Olivera, pero también mucha gente que estuvo vinculada, asistentes de dirección, continuistas, José Pablo Feynman, que fue guionista de un par de estas películas. Es lo que termina de unir todo, me parece, los testimonios, porque, por ejemplo, arrancar todo el capítulo dedicado a Cocaine Wars con el chico que iba a ser el asistente de dirección, que tuvo que ir con el auto que van a destruir desde Buenos Aires hasta Jujuy. Carlos Gil. Claro, claro. Y hoy es un director de publicidad muy cotizado y muy reconocido, en ese momento empezaba, y le dijeron, si querés trabajar, tenés que agarrar este auto, un Renault 6 destruido, manejar 1500 kilómetros hasta Jujuy, y ese auto se va a usar en la película para destruir. Claro. Y él viajó, ahí tenía 20 años, creo, 22 años. Mezclar esos recuerdos con toda la información que tirás, a mí la verdad me parece que es lo que hace, lo que termina de hacer el libro tan especial, y que a mí por lo menos me gustó, como te dije, me gustó muchísimo. Sí, es muy interesante cuando contás de las películas, cuando contás las comitivas políticas que se armaban por estos directores y actores que venían, que no solían ser, o sea, salvo Snyder, que sé que lo vemos en Cocaine Wars, David Carradine, y salvo algunos, no eran actores de primer nivel y los directores menos, y sin embargo venían acá y era como toda una comitiva política, toda una cosa como si fuesen grandes estrellas. Sí, el único actor realmente importante que vino acá fue David Carradine, claro, que protagonizó la segunda película la segunda producción de Corman en Argentina. John Snyder era el protagonista de Los Duques de Hazzard, que era una serie tremendamente exitosa en casi todo el mundo. Entonces era como la estrellita, digamos. Nunca fue un actor. No, sí, salvo la serie es así. Claro. Me sorprendió tuvo algunos momentos de mucha popularidad. Lo pegada que lo hizo a Los Duques de Hazzard. Yo pensé que lo hubiera agarrado un tiempo después de que su carrera no hubiera despegado o algo, pero me sorprendió, lo agarró en un momento bastante, si se quiere, un poco importante de su carrera. Yo creo que el tema es que en Estados Unidos hay como una división muy clara entre los actores de televisión y los actores de cine. Claro. Muchas veces actores de televisión muy exitosos tienen problemas para hacer la transición al cine. Pensemos en los protagonistas, no sé, de Friends, por ejemplo. Claro, sí, series recontra populares en todo el mundo que sin embargo no se instalan en el cine o por ahí lo hacen excepcionalmente. No sé, Jennifer Aniston es la única. Claro. Sí, es la única, sí. O incluso, no sé, el tipo como Ted Danson. Vio una buena entrada, vio una buena entrada con Roger Corman, digamos, que ya tiene... Claro, entonces el tipo, a pesar de su enorme popularidad en la televisión, en el cine hacía estas cosas, ¿no? Como medio marginales o productos de bajo presupuesto. Y de todos modos, creo que hay 2 temporadas de la serie de Los Duques de Hazzard en las que él no estuvo y fue reemplazado. Sí, las últimas, que está los primos, sí. Claro, la llegada de él a Buenos Aires coincide con ese impasse en la serie que él abandonó y después volvió para, creo que el cierre en la última temporada. Sí. Otra cosa que me llamaba la atención de estas producciones es cómo es que, a ver, si es como vos decís, que Roger Corman las pensaba como películas con un estreno muy limitado en Estados Unidos y después pensado para
el producto para la venta en VHS. Y acá, que el propio Olivera tenía su propia editora de VHS con Legal, ¿cómo es que acá prácticamente no se editaron esas películas? O sea, ¿cómo es que no tomaron la decisión de explotar el mismo mercado acá? Y por lo menos directo a video. Acá. Claro. Sí, primero Legal y después Gativideo, ¿no? Gativideo, sí, cuando lo vendieron, sí. Olivera no les veía potencial comercial a las películas. Claro. Y entonces decidía que no tenía sentido hacer un transfer para una edición local en VHS. Lo cual es un poco raro, porque era el momento de auge del subgénero, digamos, Claro, del padre brujería, con el éxito de Conan. Corman lo que hacía era eso. Corman en los 80 filmaba 15, 20 películas por año. Y la mayoría iban directo a video y eran copias de lo que era el éxito en ese momento. Conan, Mad Max. Un poco después, ya hacia fines de los 80, todo lo que era el thriller erótico, ¿no? Eso te iba a preguntar, que la segunda mitad de los 80, las producciones de Corman en Argentina cambiaron un poquitito respecto a lo que eran las de principio. Claro, de hecho las últimas películas fueron ya 2 thrillers con algún condimento erótico, digamos. Sí. Una es Chututango, que es una remake de Últimos días de la víctima, la película de Aristarain. Y la última, Play Murder for Me, que es directamente una película original con guión de Feynman, y que también es una especie de thriller erótico con condimentos del neo-noir, digamos. Pero sí cambió porque ya el subgénero de espada y brujería estaba un poco agotado. Estaba así en la primera mitad de los 80, medio como que se agota eso, intentaron seguir por otro lado, pero bueno, como que quedó ahí. Ya estas dos últimas producciones, si bien tienen mucha producción estadounidense, o sea, se nota como cierto, o sea, se nota que los guiones vienen más por el lado de Argentina y tienen como esa cosa más propias del cine policial de Aristarain y esto. Totalmente, están habladas en inglés, pero después son películas prácticamente argentinas. De hecho, Corman ya no mandaba directores, ya no mandaba productores, no mandaba gente de efectos especiales, eran 2 o 3 actores para encabezar el elenco y el resto actores argentinos, y Corman, total libertad, digamos, mientras no se fueran del presupuesto y no hicieran nada raro, Corman dejaba hacer y después editaba la película en VHS para el mercado de Estados Unidos y el mercado europeo, etc. Bueno, Andrés, te quiero agradecer muchísimo por esta charla con nosotros. La verdad que muy interesante. Y aparte recomendamos descargar el libro, que lo pueden hacer gratuitamente. Vamos a dejar el link para la descarga del libro en la descripción del canal de YouTube. Vamos a estar dejando seguro lo pondremos acá en el descripción. Sí. Lo vamos a poner acá también para que lo puedan ver, para que lo puedan descargar, porque no se lo pierdan porque es un librazo. Exactamente. Bueno, gracias. Y bueno, sí, obviamente, el libro se puede descargar gratis para el que quiera, en PDF o en EPUB, no hay problema. Nos vemos en la próxima, seguimos hablando después en el chat. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ustedes, hasta luego. Chao.